¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el trabajo diario que hacemos referente a ciertos estilos o cuando trabajamos de alguna forma nuestros árboles. Y estoy hablando de las torsiones. A todos nos gusta en algún momento o nos toca en alguna situación, dependiendo del trabajo que estemos haciendo con nuestros árboles, doblar una rama, poner un tensor o durante el alambrado dar movimiento al tronco o simplemente compactar un junípero, un pino, una conífera, no sé, y pensamos en torsiones. Y cuando hablamos de esta técnica, si podemos llamarla así, o este procedimiento, siempre pensamos en, bueno, si es necesario enrafiar, que hay que poner alambre grueso, que hay que poner tensores, que hay que poner guías y otro montón de cosas, pero dejamos de lado un poco la reacción o lo que está sucediendo a lo interno de la estructura en la rama o en el tronco del árbol que estamos interviniendo. Y es que es súper importante tener en cuenta qué sucede, cómo sucede y por qué para poder tener las consideraciones adecuadas y no llevar el árbol a un extremo o a un límite que lo vaya a dañar. Así es que hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Estamos hablando de tensión y compresión. Tensión y compresión son dos situaciones que suceden cuando hacemos torsiones, cuando hacemos doblados, cuando hacemos todo este tipo de manipulaciones en nuestros árboles y que vamos a detallarlas a continuación. Cuando hablamos de tensión y compresión, no son dos términos aparte o no son dos situaciones que suceden en tiempos diferentes en el árbol. Son dos características que actúan de la mano cuando trabajamos en dobleces, en compactación, en torsiones importantes en ramas y en troncos. Esto sucede a lo interno y a lo externo de la estructura propia del árbol, o sea, en su corteza, en la madera, en el cambio, en todo el sistema vascular interno del árbol. Esto interactúa. Entonces, yo tengo acá un ejemplo, una pequeña ilustración. Supongamos que tenemos por acá una rama de un árbol donde, le aclaro de una vez a todos los que están viendo este video, yo soy bonsaísta, no soy dibujante. Supongamos que tenemos acá un tronco del árbol. Yo tengo acá mi árbol y tengo la rama que yo quiero doblar. En este momento, esta rama, todo su sistema vascular o todo el movimiento de savia y toda la estructura interna de la rama fluye en una misma dirección. ¿De qué forma? Hacia un lado y hacia el otro, pero en línea recta, digámoslo para ejemplificarlo más sencillo. ¿Por qué? Porque de las raíces suben nutrientes, sube agua, sube aminoácidos, una serie de cosas hacia las ramas donde están las hojas. Las hojas se encargan de metabolizar todo este tipo de componentes que tiene y lo regresa a las raíces. Entonces hay como una carretera, más o menos de 2 carriles. Es mucho más complejo y me disculpo si hay algún agrónomo que me está viendo que entiende de estas cosas un poco más profundamente, pero lo quiero hacer de forma muy sencilla para que todos lo podamos entender. Entonces, en este momento, el transporte de líquidos, el transporte de nutrientes está de un lado para otro de esta manera. ¿Qué sucede cuando queremos hacer una torsión? Sucede muy sencillo y que ya lo vamos a ver. Resulta que yo quiero hacer una torsión en la rama y la quiero simplemente doblar para bajarla, para darle una mejor posición, etcétera, etcétera. Y yo tengo la rama aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo alambre, ya todos conocemos, si es necesario enrafiar, si es necesario poner tensores, alambres guía, palancas y todo lo que sea necesario, utilizamos para darle la torsión a la rama. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Sucede que en este momento yo estoy teniendo compresión en la parte baja. ¿Por qué? Porque esta parte se está comprimiendo, se está compresionando, vamos a decirlo de alguna forma. Simple y sencillamente acá estamos teniendo
voy a ponerlo así, esta parte se está comprimiendo, se está arrugando, se está estrujando. Eso se llama compresión. Y en la otra estamos teniendo tensión. ¿Por qué? Porque al estirarse en la parte superior, al estirarse la rama donde yo la estoy doblando, estoy alargando, estoy tensando esa parte de la corteza, esa parte de su sistema vascular, lo estoy tensando. Entonces tengo compresión y tengo tensión en esas áreas. ¿Qué sucede cuando yo excedo la tensión en mi rama, en el tronco, en mi árbol? Obviamente ambas, como les dije, funcionan a la misma manera. Entonces yo aumento la tensión, la compresión y aumento la tensión. Lo que sucede es que cuando yo aumento la tensión por acá, puede ocurrir una grieta. Y lo voy a hacer. Entonces, como les decía, cuando eso sucede, yo aumento la compresión acá y la tensión aumenta a su vez. Y lo que sucede es que obtenemos una grieta, obtenemos una ruptura, obtenemos una separación del tejido, obtenemos que la rama se fracturó, que la rama se quebró, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a continuación? Por acá, el árbol o la rama empiezan a perder humedad. Y eso sucede porque obviamente parte de la ruptura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parte de los consejos importantes de aprender a manejar la tensión y la compresión a la hora de trabajar torsiones en nuestros árboles es conocer la especie con la que estamos trabajando. Es bien sabido que hay algunas especies que son más flexibles que otras. Hay ciertas técnicas o recomendaciones generales donde se dice, bueno, no le eche tanta agua al árbol, si va a hacer una torsión muy fuerte, déjelo que seque un poco para que se deshidrate un poquito y sea más fácil la torsión, sea más fácil hacer la compactación, el movimiento que vaya a hacer. Como le digo, hay muchas formas en las que podemos mejorar o aumentar la flexibilidad del árbol como tal. Pero es importante conocer la especie, porque si yo no conozco la especie y simplemente pongo rafia, pongo hule, pongo alambre, pongo lo que quiera y doblo sin pensar, ¡pra!, la rama se puede quebrar. Y a todos es muy probable que nos haya sucedido una o varias veces. Punto número 1, conozca la especie. Punto número 2, tome las previsiones del caso. Si es una torsión muy fuerte y ocupa rafia, perfecto, algo que pueda mantener de alguna manera la integridad de la estructura. ¿Para qué? Para evitar esa ruptura. Entonces, yo lo que hago es que tengo acá y lo que voy a hacer es cubrir la rama con algún producto que me permita tener aumento de la unión de la fibra. Entonces lo que pasa es que cuando yo tengo la rama sin protección y la doblo, donde yo aumento la compresión y aumento la tensión, sucede esto. Voy a ponerlo acá. Se rompe. Cuando tengo un método, un medio aislante, una rafia, una fibra, algo que pueda mantener esa unión, lo que va a pasar es que va a hacer esto, se va a separar. Pero no va a perder completamente el contacto, entonces no se va a perder tanta humedad. No va a pasar esto. Simplemente se va a estirar y va a permitir de alguna forma la flexibilidad. Entonces, es importante tomar estas recomendaciones. Y tal vez conocer el tema de la compresión y la tensión nos va a llevar al conocimiento un poco más para poder, como le digo, prevenir este tipo de situaciones con diferentes técnicas que pueden realizar. Como le digo, ¿qué sucede cuando la rama inevitablemente se partió, se agrietó, se interrumpió el flujo de savia y empieza a perder humedad? Necesitamos curar. Una forma es volver la rama a su posición para que toda la fibra empiece otra vez a estar 100% en contacto y cubrir esa parte con una cinta aislante. Si es muy importante la fractura, podríamos hasta poner un poco de musgo esfagno y cerrar un poco para que la humedad permanezca, no se deshidrate y permitirle a las células que empiecen a generar una callosidad y empiecen a cerrar esa herida. Yo, en mi experiencia, en mi corta experiencia, lo que he aprendido o una de las cosas que hago para saber qué tanto puedo llevar al límite una especie o no, es cuando hago una poda de algún árbol,
Pongamos ejemplo una bugambilia. Entonces las ramas que yo puedo de diferentes grosores, empiezo a ver qué tan flexibles son, las alambro y empiezo a ver hasta qué punto llegan a quebrarse. ¿Qué características, qué decoloraciones, qué agrietamientos presenta cuando yo empiezo a hacer esa compresión y esa tensión en ambos lados de la rama y empiezo a lograr interpretar el momento justo en que el árbol dice hasta aquí, ya no aguanto más porque si no, ¡prum!, se quiebra? Son prácticas que tal vez no están en libros, sino que la experiencia de los años o de cometer tantos errores nos ha llevado a tener estos detallitos importantes para poderlo realizar. Si uno conoce una especie, empiece por experimentar, empiece por revisar, empiece por entender que hay dos fuerzas interactuando, compresión y tensión, porque yo estoy tensando, es como tensar la piel, es como estirarla mucho. De hecho, si usted ve que yo hago acá mi muñeca, yo estoy teniendo acá compresión. Si lo ve acá, donde yo doblo, aquí estoy teniendo compresión y aquí estoy teniendo tensión. Esta parte se tensa más, se alisa más. Si yo sigo haciendo esto, muy probablemente me quiebre los huesos, obviamente, pero obviamente se nota la tensión acá y se nota la compresión acá. Este es el mejor ejemplo que podemos tener. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando podamos realizar nuestros trabajos tengamos conciencia de hasta dónde puedo llevar mis árboles, qué hacer para evitar que esto suceda, para llevar esto al límite y si por desafortunadamente sucede, qué hacer para poderlo sanar y para poder asegurar o tratar de aumentar la posibilidad de éxito de que esa rama sane y no perderla. Un ejemplo muy reciente, en mis videos anteriores del trasplante del ficus de los sustos, que fracturé la rama principal, inmediatamente hubo que ponerla en la posición original, cubrir con cinta aislante y darle tiempo para que pueda curar y la rama se salvó. Son cosas, son técnicas, son detalles, son consejos que podemos llevar de forma muy fácil, muy sencilla, pero que es importante repasarla. Compresión y tensión para evitar llevarnos un susto, para evitar llevarnos un desagrado o un daño irreparable a nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.